Un saludo y bienvenidas de nuevo a este grupo de Pati Veda de estudio de budismo Theravada. En esta oportunidad queremos compartirles a ustedes un sutta muy importante eh, que nos mencionó el venerable Dewananda Thero en la clase número 6. Y queremos entonces compartirles para que ustedes sepan de lo que él estaba prácticamente mencionando. Voy a compartir pantalla con ustedes para que tengan acceso a la lectura. Permítanme un momento. Y el sutta que él nos estaba diciendo, ese es el discurso de la pila de trampas, la noble búsqueda. Namo Buddhaya Teruwan Saranai a todos y a todas. Antes de comenzar la lectura de este discurso, vamos a rendir homenaje al Buda Gautama, nuestro amado maestro, el bendito, el completamente iluminado. Y como es de costumbre, ponemos las manos juntas, los dedos tocándose entre sí a la altura del pecho y con mucha devoción y respeto decimos en Pali lo siguiente. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, que en español quiere decir homenaje a él, al exaltado, al sublime, al completamente iluminado. Sadhu, sadhu, sadhu. Y este discurso de la pila de trampas, o sea, la noble búsqueda, ¿verdad? Este discurso es el Ariya Pariyesana Sutta. Déjenme ponerme los lentes para poder decirles el nombre en Pali. El venerable Dewananda nos mencionó este discurso de la noble búsqueda, que es en Pali se dice Ariya Pariyesana Sutta o Pasarasi Sutta. Y lo encontramos en el libro del Canon Pali, la primera parte de los discursos, en la página 58. Estos suttas fueron traducidos del Pali al español por el venerable Bhikkhu Nandisena, abad del monasterio Dhamma Vihara en Veracruz, México. A él le damos todos los créditos y el agradecimiento respectivo por esta gran labor. Y entonces vamos a continuar con la lectura de hoy día. Y dice así: así he oído. Así he oído. En una ocasión, el sublime estaba residiendo cerca de Savatthi, en el parque de Yeta, en el monasterio de Anathapindika. Entonces, a la mañana, temprano,
Habiéndose vestido y tomado su tazón y hábito, el sublime entró en Sabati en busca de comida. Después, muchos bhikkhus fueron a donde se encontraba el venerable Ananda. Habiendo acercado, le dijeron esto al venerable Ananda. Amigo Ananda, ha pasado mucho tiempo desde que nosotros escuchamos una exposición del Dhamma en la presencia del sublime. Sería bueno, amigo Ananda, que nosotros tuviéramos la oportunidad de escuchar una exposición del Dhamma en la presencia del sublime. En este caso, que los venerables vayan a la ermita del Brahman Ramaka. Quizá tengan la oportunidad de escuchar una exposición del Dhamma en la presencia del sublime. Sí, amigo, respondieron esos bhikkhus al venerable Ananda. El sublime, habiendo andado en Sabati en busca de comida, después de comer se dirigió al venerable Ananda. Ananda, vamos al parque del este Pubarama, a la residencia de la madre de Migara, para el retiro diario. Sí, venerable señor, respondió el venerable Ananda al sublime. Después el sublime y el venerable Ananda fueron al parque del este Pubarama, a la residencia de la madre de Migara, para el retiro diario. Al final de la tarde, después de emerger de su retiro, el sublime se dirigió al venerable Ananda. Ananda, vamos a la puerta del este para bañarnos. Sí, venerable señor, respondió el venerable Ananda al sublime. Después el sublime y el venerable Ananda fueron a la puerta del este para bañarse. Después de bañarse en la puerta del este, el sublime permaneció parado con un solo hábito, secándose su cuerpo. Luego, el venerable Ananda le dijo esto al sublime: venerable señor, la ermita del Brahman Ramaka no está lejos. Venerable señor, la ermita del Brahman Ramaka es encantadora. Venerable señor, la ermita del Brahman Ramaka es agradable. Sería bueno, venerable señor, que el sublime por compasión fuera a la ermita del Brahman Ramaka. El sublime asintió en silencio. Después el sublime fue a la ermita del Brahman Ramaka. En esa ocasión, en la ermita del Brahman Ramaka, había muchos bhikkhus sentados, juntos hablando acerca del Dhamma. El sublime permaneció parado fuera de la puerta esperando que la charla terminara. Cuando el sublime comprendió que la charla había concluido, carraspeó y golpeó la puerta. Esos bhikkhus le abrieron la puerta al sublime. Después, el sublime entró a la ermita del Brahman Ramaka y se sentó en un asiento preparado. Sentado, el sublime se dirigió a los bhikkhus. Bhikkhus, ¿de qué están hablando sentados aquí? ¿Cuál era vuestra charla inconclusa? Venerable señor, la charla inconclusa del Dhamma era
acerca del sublime. Después el sublime llegó. Bien, Vicus, es apropiado que vosotros, hijos de familia, que habéis dejado el hogar y renunciado a una vida sin hogar, os congreguéis para hablar del Dhamma. Vicus, dos cosas deberíais hacer cuando os congregáis: hablar del Dhamma u observar noble silencio. Las dos búsquedas. Vicus, hay estas dos búsquedas: búsqueda noble y búsqueda innoble. Vicus, ¿cuál es la búsqueda innoble? Aquí, Vicus, alguien sujeto al nacimiento busca solamente aquello sujeto al nacimiento. Estando uno mismo sujeto a la vejez, busca solamente aquello sujeto a la vejez. Estando uno mismo sujeto a la enfermedad, busca solamente aquello sujeto a la enfermedad. Estando uno mismo sujeto a la muerte, busca solamente aquello sujeto a la muerte. Estando uno mismo sujeto al pesar, busca solamente aquello sujeto al pesar. Estando uno mismo sujeto a las impurezas, busca solamente aquello sujeto a las impurezas. Y aquí quiero hacer un breve comentario. Vean ustedes en esta parte. El bendito elogió a los bhikkhus debido a que los bhikkhus estaban hablando acerca del Dhamma y estaban hablando acerca del bendito. Entonces el bendito les dijo a los bhikkhus que eso estaba correcto, ¿verdad? Que dos cosas hay que hacer. Una es hablar acerca del Dhamma, de las enseñanzas, cómo eso nos puede ayudar a nosotros al despertar de la ilusión de la existencia, a terminar con nuestro sufrimiento, a la grandeza y las cualidades del Buda, del Dhamma y el Sangha, a digamos los 7 pasos de la iluminación, tantas cosas que contiene la sabiduría de la enseñanza, el Dhamma, o quedarnos en silencio, guardar silencio. Guardar silencio es acaso solamente callarnos, o implica que guardemos silencio del verbo de nuestro habla, a la vez que también logremos mantener una menor actividad mental, o sea, mantenernos en un estado meditativo introspectivo, ¿verdad? Miren qué interesante y qué, digamos, sabiduría del bendito que nos enseña dos cosas bien importantes: hablar del Dhamma u observar noble silencio, ¿verdad? Continuamos entonces. Y también aquí que menciona, ¿verdad? Que está uno en la búsqueda, como por ejemplo las personas comunes y corrientes como nosotros, que estamos prácticamente, digamos, influenciados por tantos estímulos exteriores, ¿verdad? Hacia nuestros sentidos, y que estamos siempre nosotros en la búsqueda de las cosas como, ¿verdad? Del nacimiento, de lo que contiene la vida, que si el niño crece, que si el niño tiene que ponerse las vacunas, que si el niño tiene que ir al, ¿cómo se llama? Al prekinder, al kinder, que si el niño tiene habilidades o no tiene habilidades, que si el niño ya dejó de ser niño y se convierte en adolescente, y entonces que tiene que estudiar, que tiene esto. O sea, estoy poniendo las diferentes etapas de la vida, que está uno buscando solamente y sujeto a esas cosas, ¿verdad? Del envejecimiento, porque, o sea, del crecimiento del cuerpo de esa persona.
Y luego ya el niño, una vez se ha graduado de la universidad, pues ya está buscando las cosas que vienen para poder ganarse el sustento, para crear una familia, un matrimonio, los hijos, para tener carros, para tener casa, para tener viajes, para tener joyas, para tener tantas otras cosas, ¿verdad? Y después que enferma la persona que para obtener exámenes, para saber qué es lo que tiene, para obtener tratamientos, para obtener salud, está sujeto a eso, ¿no? A la enfermedad. Y luego pues viene a la cuestión de la muerte, ¿verdad? Que uno anda buscando ya comprar el servicio funeral, la cremación, el cementerio, que va a dejar herencia o no va a dejar herencia a sus hijos. Entonces está sujeto a eso. Esa es una búsqueda sujeto a las cosas prácticamente efímeras de la vida. Y continúa aquí, dice, vicus. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice que está sujeto al nacimiento? Esposa e hijos. Vicus, están sujetos al nacimiento. Esclavos y esclavas están sujetos al nacimiento. Cabras y ovejas están sujetos al nacimiento. Gallos y cerdos están sujetos al nacimiento. Elefantes, ganado, caballos y yeguas están sujetos al nacimiento. Oro y plata están sujetos al nacimiento. Vicus, estos son el sustrato de la sensualidad. Están sujetos al nacimiento. Están sujetos al nacimiento estando aferrado, enamorado, inmerso en esos, estando uno mismo sujeto al nacimiento, busca solamente aquello sujeto al nacimiento. Aquí el bendito nos habla de esposa e hijos, ¿verdad? Esclavos y esclavas, eso era en el tiempo de ese momento donde se utilizaba, ¿verdad? Que se compraban las personas y tenían como esclavos, ¿verdad? Que servían permanentemente a ese dueño y que esa persona le daba de comer, ya sea de buena o mala manera. Luego dice cabras y ovejas, ¿verdad? Pero ya aplicándolo a esta actualidad, que es esposa, esposo, y luego tenemos, ya no tenemos esclavos y esclavas, sino que empleados y empleadas, y ya no tenemos cabras y ovejas si es que no somos agricultores, sino que ya tenemos el iPhone, el último iPhone, el teléfono, la laptop, ¿verdad? Carros, motos, barcos, propiedades, todo eso, ¿verdad? Y joyas, en fin, eso es lo que está sujeto pues al nacimiento o al crearlos y también tener un vencimiento. Están sujetos al nacimiento. Vicus, esos que son el sustrato de la sensualidad. ¿Qué quiere decir con esto? Entiendo que el sustrato de la sensualidad es todo esto, es parte de los estímulos que reciben nuestros sentidos. Sensualidad viene de sentidos, todos los estímulos que nos proveen todos estos objetos, por decirlo así, ¿verdad? Y que de esos estímulos nosotros tenemos reacciones emocionales y esas emociones vienen a ser parte de la creación de nuestro propio karma. Y el karma es nuestra propia herencia, la herencia que nunca nos lleva a la felicidad, sino al sufrimiento y al apego a la vida y a tantas otras cosas. Continuamos aquí y lo dice, ¿verdad? Están sujetos al nacimiento, estando aferrado, enamorado, o sea, aquí ilusionado, dormido,
hipnotizado, ¿verdad? Inmerso en esos, estando uno mismo sujeto al nacimiento, busca solamente aquello sujeto al nacimiento. Y vicus, ¿qué se dice que está sujeto a la vejez? Esposo e hijos. Vicus están sujetos a la vejez. Esclavos y esclavas están sujetos a la vejez. Cabras y ovejas están sujetos a la vejez. Gallos y cerdos están sujetos a la vejez. Elefantes, ganado, caballos y yeguas están sujetos a la vejez. Oro y plata están sujetos a la vejez. Vicus, esos que son el sustrato de la sensualidad están sujetos a la vejez. Estando aferrado, enamorado, inmerso en esos, estando uno mismo sujeto a la vejez, busca solamente aquello sujeto a la vejez. Y vicus se dice, ¿qué se dice que está sujeto a la enfermedad? Esposo e hijos. Vicus están sujetos a la enfermedad. Esclavos y esclavas están sujetos a la enfermedad. Cabras y ovejas están sujetos a la enfermedad. Gallos y cerdos están sujetos a la enfermedad. Elefantes, ganado, caballos y yeguas están sujetos a la enfermedad. Vicus, esos que son el sustrato de la sensualidad, están sujetos a la enfermedad. Estando aferrado, enamorado, inmerso en esos, estando uno mismo sujeto a la enfermedad, busca solamente aquello sujeto a la enfermedad. Y vicus, ¿qué se dice que está sujeto a la muerte? Esposo e hijos, vicus. Esposa e hijos. Vicus están sujetos a la muerte. Esclavos y esclavas están sujetos a la muerte. Cabras y ovejas están sujetos a la muerte. Gallos y cerdos están sujetos a la muerte. Elefantes, ganado, caballos y yeguas están sujetos a la muerte. Vicus, esos que son el sustrato de la sensualidad, están sujetos a la muerte. Estando aferrado, enamorado, inmerso en esos, estando uno mismo sujeto a la muerte, busca solamente aquello sujeto a la muerte. Y vicus, ¿qué se dice que está sujeto al pesar? Esposa e hijos. Vicus están sujetos al pesar. Esclavos y esclavas están sujetos al pesar. Cabras y ovejas están sujetos al pesar. Gallos y cerdos están sujetos al pesar. Elefantes, ganado, caballos y yeguas están sujetos al pesar. Vicus, esos que son el sustrato de la sensualidad están sujetos al pesar. Estando aferrado, enamorado, inmerso en esos, estando uno mismo sujeto al pesar, busca solamente aquello sujeto al pesar. ¿Acaso no sentimos pesar cuando la esposa o los hijos fallecen? ¿O acaso no sentimos pesar cuando los empleados y las empleadas nos dejan el trabajo? ¿Acaso no sentimos pesar cuando las cabras o las ovejas o los animales domésticos que tenemos fallecen y se mueren? Claro, ¿verdad? Vicus y vicus, ¿qué se dice que está sujeto a las impurezas? Esposa e hijos. Vicus están sujetos a las impurezas. Esclavos y esclavas están sujetos a las impurezas. Cabras y ovejas están sujetos a las impurezas. Gallos y cerdos están sujetos a las impurezas. Elefantes, ganado, caballos y yeguas están sujetos a las impurezas. Oro y plata están sujetos
a las impurezas. Bhikkhus, esos que son el sustrato de la sensualidad, están sujetos a las impurezas, aferrado, enamorado, inmerso en esos, estando uno mismo sujeto a las impurezas, busca solamente aquello sujeto a las impurezas. Esta, bhikkhus, es la búsqueda innoble. Y bhikkhus, ¿cuál es la búsqueda noble? Aquí bhikkhus, alguien sujeto al nacimiento, comprendiendo el peligro de aquello sujeto al nacimiento, busca lo no nacido, el incomparable sosiego de las ligaduras. El nirvana el nirvana, o sea, el completo, incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana, estando uno mismo sujeto a la vejez, comprendiendo el peligro de aquello sujeto a la vejez, busca lo que no envejece, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana, estando uno mismo sujeto a la enfermedad, comprendiendo el peligro de aquello sujeto a la enfermedad, busca lo que no enferma, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana. Estando uno mismo sujeto a la muerte, comprendiendo el peligro de aquello sujeto a la muerte, busca lo que no muere, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana. Estando uno mismo sujeto al pesar, comprendiendo el peligro de aquello sujeto al pesar, busca aquello que carece de pesar, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana. Estando uno mismo sujeto a las impurezas, comprendiendo el peligro de aquello sujeto a las impurezas, busca aquello que carece de las impurezas, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana. Esta bhikkhus es la búsqueda noble, la búsqueda de la iluminación. La búsqueda de la iluminación, según nos dice aquí el Buda, es buscar la terminación de todo sufrimiento, ¿verdad? Dice aquí, es buscar el sosiego de las ligaduras, el nirvana, ¿verdad? ¿Cuáles son las ligaduras? Todos los estímulos sensuales que producen reacciones, y esas reacciones son reacciones emocionales que conllevan a la creación de acciones sanas o insanas, o sea, nuestra herencia, el karma o kamma, como se dice en Pali. Entonces continúa aquí. La búsqueda es la iluminación, ¿verdad? La ruptura de esas ligaduras, pues es la paz imperturbable de la mente que no es alterada por las cambiantes vicisitudes de la vida. Esta bhikkhus es la noble búsqueda, la búsqueda de la iluminación. Bhikkhus, antes de la iluminación, cuando yo era aún un bodhisattva, no iluminado, estando yo mismo sujeto al nacimiento, buscaba solamente aquello sujeto al nacimiento, estando yo mismo sujeto a la vejez,
buscaba solamente aquello sujeto a la vejez, estando yo mismo sujeto a la enfermedad, buscaba solamente aquello sujeto a la enfermedad, estando yo mismo sujeto a la muerte, buscaba solamente aquello sujeto a la muerte, estando yo mismo sujeto al pesar, buscaba solamente aquello sujeto al pesar, estando yo mismo sujeto a las impurezas, buscaba solamente aquello sujeto a las impurezas. Después, Vicus, a mí se me ocurrió esto. ¿Por qué yo, estando sujeto al nacimiento, busco solamente aquello sujeto al nacimiento? Porque yo, estando sujeto a la vejez, busco solamente aquello que está sujeto a la vejez? Porque yo, estando sujeto a la enfermedad, busco solamente aquello que está sujeto a la enfermedad? Porque yo, estando sujeto a la muerte, busco solamente aquello que está sujeto a la muerte? Porque yo, estando sujeto al pesar, busco solamente aquello que está sujeto al pesar? Porque estando sujeto a las impurezas, busco solamente aquello que está sujeto a las impurezas? Y si, estando yo mismo sujeto al nacimiento, comprendiendo el peligro de aquello sujeto al nacimiento, buscara yo lo no nacido, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana? Si, estando yo mismo sujeto a la vejez, comprendiendo el peligro de aquello sujeto a la vejez, buscara yo lo que no envejece, y el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana? Si, estando yo mismo sujeto a la enfermedad, ¿por qué sujeto a la enfermedad buscara yo lo que no enferma, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana? Si, estando yo mismo sujeto a la muerte, comprendiendo el peligro de aquello sujeto a la muerte, buscara yo lo que no muere, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana? Si, estando yo sujeto al pesar, comprendiendo el peligro de aquello sujeto al pesar, buscara yo lo que carece de pesar, el incomparable sosiego de las ligaduras, en nirvana? Si, estando yo mismo sujeto a las impurezas, comprendiendo el peligro de aquello sujeto a las impurezas, buscara yo lo que carece de impurezas, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana. Y aquí continúa hablando de su primer maestro, Alara Kalama. ¿Recuerdan que mencionamos a estos dos? Bueno, aquí continúa. Vicus, en otra ocasión, siendo aún joven, un muchacho de cabello negro, dotado de agraciada juventud, en la mejor parte de la vida, no obstante, mi madre y padre no quisieron y lloraron con lágrimas en sus caras después de cortarme barba y cabellos, habiéndome cubierto con la túnica amarilla. Abandoné el hogar por el no hogar. Así, siendo un renunciante en la búsqueda de lo que es bueno, buscando el incomparable y excelente estado de paz, me acerqué a Alara Kalama. Habiéndome acercado a Alara Kalama, le dije esto: amigo Kalama, yo deseo seguir la vida pura en esta disciplina y dama. Dicho esto, Vicus Alara Kalama me dijo esto: que el venerable resida aquí. Este dama es tal que un hombre sabio en no mucho tiempo debería alcanzar y morar en él mismo, habiendo realizado por sí mismo
por conocimiento directo la doctrina del propio maestro Vicus, yo en no mucho tiempo realmente rápido aprendí ese dama, Vicus, y yo exponía recitando la doctrina que emanaba de los labios del maestro y también admitía que la veía y la comprendía. Y otros confirmaron esto, Vicus. Y después se me ocurrió esto. No es por mera fe que Alara Kalama declara alcanzo y moro.